buenos días, jueves 17 de junio de 2021. En cuanto a los mercados internacionales, comenzamos por Asia, donde las bolsas cerraron con tendencias mixtas. El Shanghai Composite y el Hang Seng de Hong Kong cerraron con alzas de 0,21 y 0,19% respectivamente, mientras el Kospi 200 de Seúl y el Nikkei 225 de Tokio bajaron un 0,51 y 0,93% respectivamente. En Europa, la mayoría de las bolsas transan con leves caídas. El DAX de Alemania abajo un 0,04%, el FTSE de Londres desciende un 0,59%, el CAC 40 de París baja un 0,11%, mientras el IBEX de Madrid sube un 0,13%. Apertura entonces ligeramente a la baja en las plazas europeas, haciendo lectura de la reunión de ayer de la Fed, que salió con un sesgo más hawkish, o sea, más indicando de cierta manera un tapering o un alza de tasas más pronto de lo que había anunciado anteriormente, en su visión hacia 2023 en todo caso, al que Powell restó importancia por su lejanía en el tiempo en un contexto aún de incertidumbre sobre la evolución del crecimiento e inflación. A esto se sumó que no hay prisa por iniciar el tapering en todo caso, aunque sí se está empezando a discutir, lo que finalmente provocó un cierto movimiento de ida y vuelta, sobre todo en las bolsas que recuperaron parte de lo perdido inicialmente. Es decir, el S&P cerró con una caída de menos 0,5, aunque llegó a caer un 0,8%. El Nasdaq con menos 0,5 cerró, pero recuperándose desde un retroceso de hasta menos 1,5%. Mientras las tires o las tasas de los bonos acababan repuntando 8 puntos base hasta 1,58%, y el dólar se apreciaba un 1% hasta 1,2 dólares versus el euro. En Estados Unidos, los futuros sobre los índices Dow Jones, Nasdaq y S&P bajan 0,29, 0,44 y 0,37% respectivamente. La noticia más importante vino incluso después del anuncio de la Fed y fue la conferencia de prensa de Jerome Powell. Precisamente vamos a ver lo que se dedujo de esta reunión y de su mensaje. En el lado más dovish, más suave, digamos, la Fed mantuvo las tasas en mínimos históricos de entre 0 a 0,25% y el ritmo de compras en 120.000 millones de dólares por mes, postergando el tapering al momento en que se aprecie un mayor avance hacia la consecución del doble objetivo de pleno empleo. Espera un 4,5% en 2021, un 3,8% en 2022 y un 3,5% en 2023, recuperando niveles pre-COVID y estabilidad de precios. Entonces son los dobles objetivos, pleno empleo y estabilidad de precios, algo que se irá evaluando en las próximas reuniones. El tapering se anunciará con suficiente antelación y consideramos que la clave del anuncio de su inicio estará en el mercado laboral. Por su lado más hawkish, o sea más agresivo respecto a la alza de tasas, el dot plot, o sea el gráfico de puntos, muestra mayores expectativas de subida de tipos de lo anticipado en media de 2 subidas, o sea 50 puntos bases para fines de 2023. Por lo tanto alcanzaría un 0,625% frente a ninguna en marzo, o una que descontaba el mercado, mientras en la reunión de marzo solo 7 de los 18 miembros de la Fed esperaban al menos una subida de 25 puntos base. Ahora ya son 13 miembros y 11 esperan 2 subidas. Incluso hay que 7 esperan que la primera subida se produzca en 2022 versus 4 en marzo. Sin embargo, si contamos solo los miembros que tendrán derecho a voto ese año, se quedaría en una sola subida en 2023, a la vez que el nivel de llegada se mantiene en 2,5% y entre los miembros más dovish siguen estando el presidente y vicepresidente de la Fed. Este mensaje más hawkish, con un tono más optimista respecto a la recuperación económica, de la mano de los avances en la vacunación y progresiva eliminación del distanciamiento social, aunque considera que aún persisten riesgos. El PIB 2021 se subió ahora a un 7%, más 0,5 puntos porcentuales versus el anterior, y para 2023 se mantuvo en 3,3% sin cambios,
con notable moderación versus 2021 por menor estímulo fiscal, aunque aún claramente por encima del potencial de 2%, que es una tasa de crecimiento estable en Estados Unidos en el largo plazo. También aumentó la probabilidad de 2 alzas de tasas hacia 2023, mientras que antes se estimaba solo una. Entonces, si bien este anuncio provoca un ajuste en las bolsas en el corto plazo, nos parece sano que las tasas vayan subiendo en la medida que la economía crece y se recupera. Los mercados no pueden vivir permanentemente con tasas cercanas a cero en una economía con crecimiento. Y por cierto, quedó en un segundo plano que Estados Unidos, la mayor economía del mundo, vaya a crecer nada menos que un 7% anual en 2021. En cuanto a materias primas, el cobre está evidenciando una caída de 2,26% a 4,2860 dólares la libra. El petróleo Brent baja un 0,62 a 73,92 dólares y el BTI baja también un 0,50% a 71,79. El dólar en Chile se transa en 734,25 con un alza de 0,56%. El índice dólar se ubica en 91,743 con un alza de 0,59% y las criptomonedas, el Bitcoin baja un 0,85% a 38.733 y a la vez Ethereum cae un 2,52% a 2.387. En resumen, un ajuste en todas las bolsas del mundo. ¿Por qué? Porque sube, al valorizar las empresas, uno tiene la tasa libre de riesgo. La tasa libre de riesgo en Estados Unidos comenzaría entonces a subir a fines de 2022, según algunos participantes de la Fed. Sin embargo, el mensaje de Jerome Powell es que habría una o dos alzas de tasas hacia fines de 2023 y nos parece sano de Estudio Renta 4 que efectivamente las tasas vayan subiendo. Este fenómeno también lo vimos cuando se produjo la anterior crisis subprime. La economía entonces global se empiezan a recuperar y curiosamente las noticias positivas, por ejemplo en cuanto a empleo y crecimiento, el mercado las toma contrariamente a lo que deberían ser. En vez de tomarse como buenas noticias, se toman como malas noticias. ¿Por qué? Porque se anticipa alzas de tasas que tienen que tomarse como normales cuando una economía se recupera y crece. Lo anormal es tener tasas entre 0 a 0,25%. ¿Por qué? Porque son tasas expansivas para enfrentar periodos de crisis y dar mayor liquidez al mercado. Cualquier analista serio sabe que una empresa no se puede analizar o evaluar con un RF en cero. Tiene que tomar un RF del bono del Tesoro de Estados Unidos, un promedio de largo plazo. Y un promedio de largo plazo debería ser 2,5 a 3%. Por lo tanto, esto tiene efectos en la bolsa, sí. ¿Por qué? Porque los operadores dicen subieron las tasas, tienen que caer los activos. Pero cualquier economista o analista fundamental sabe que esto es lo sano, es lo que se debe ir produciendo cuando hay recuperación de la economía. El dato de que Estados Unidos crezca un 7% este año pasó a un segundo plano y eso es totalmente, asombroso. Que la mayor economía crezca un 7% este año, que China, la segunda mayor economía, esté creciendo a tasas de 8,4%, son muy buenas noticias. Una normalización en las tasas de política monetaria es un proceso natural que produce ajustes en los primeros días, pero vamos a ir viendo cómo se va a empezar a hacer un análisis que efectivamente estas alzas de tasas obedecen a una recuperación de la economía norteamericana que va a seguir atada a lo que es empleo y también mantener acotados los precios. Muy buenos días, Guillermo Araya, gerente de Estudio Renta 4.